Para la gente que no sabe qué es una constelación familiar, ¿podrías decirnos qué significa? Son una terapia, una forma, una dinámica, pero realmente son una filosofía de vida. Las constelaciones nos llevan al origen de traumas, de dificultades, de dolores que vivimos y no sabemos de dónde, ¿no? ¿Y qué Entonces, significa que eso que no se nombró por muchos motivos, lo vas arrastrando? yo siento que es un contrato que nosotros, de alguna forma, desde nuestra alma, desde nuestro ser, nos ofrecemos a ayudar a resolver. Entonces, en nuestro ADN está la información de todos esos que vivieron antes. Tanto como te decía, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, los hemos recibido de nuestros ancestros y sus traumas, sus dolores, sus También lo heridas, recibimos. también. En un mundo que avanza a toda prisa y en piloto automático, a veces nuestras voces y nuestros sueños se quedan olvidados en la rutina. Por eso necesitamos espacio para conectar e inspirarnos. Así nace Conversaciones bajo un árbol, un espacio íntimo que nos motive a ser auténticas y tener el coraje de seguir nuestros sueños. Soy Natalia, periodista, artista visual, viajera empedernida, directora de documentales, activa en varias organizaciones sociales, esposa y madre de 3 hijos maravillosos. Mi propósito con este espacio es aprender de estas historias, no solo para que nos inspiren, sino para que nos encienda esa chispa interna, esa pasión interna que todos tenemos y nos motive a seguir nuestros propios sueños. Acompáñame. Desde el Valle Sagrado de Cusco, hoy compartimos una conversación bastante profunda con Paulina. Hablamos de constelaciones familiares, de las historias que cargamos sin saberlo y de cómo al mirarlas, algo adentro empieza a ordenarse. Bienvenidos a Conversaciones bajo un árbol. Hoy estoy en un lugar muy especial, en el Valle Sagrado, en Apituzán. Y con una persona sumamente especial, Paulina Echart. Es maestra de constelaciones familiares. Bienvenida. Hola, hermosa. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a compartir contigo y bueno, también feliz de poder compartir lo que hago. Bueno, estamos en Apituzán, en la casa de Fiorella, y hemos tenido la oportunidad de tener un retiro. Y dentro de este retiro llegó Paulina a hacer un trabajo de constelación familiar. Para mí, definitivamente era algo nuevo, pero me sorprendió mucho, gratamente, positivamente. Y por Con eso le Paulina. pedí conversar con Paulina. Y bueno, lo primero tal vez es empezar como para la gente que no sabe qué es una constelación familiar. ¿Podrías contarnos, podrías decirnos qué significa? Por un lado, lo que conocemos como constelaciones son una terapia, una forma, una dinámica, pero realmente son una filosofía de vida. Son un conocimiento que fue llegando, que nació a través de Bert Hellinger, un Alemán, alemán, sí. bueno, con toda una trayectoria o sea, que ha hecho un aporte a la humanidad muy, muy valioso, integrando, ¿no? Diferentes cosas que él fue recibiendo y creando esta técnica, pero que tiene una profundidad que no llegamos a ver en la terapia en sí. Podríamos, a través de la filosofía de las constelaciones familiares, ir transformando nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo que se ve en una terapia de constelación es como un poquito. Detrás de eso hay muchísimo conocimiento, información, percepciones, conexiones que nos llevan a poder descifrar, ¿no? Cuál es el tema, con quién está conectado esto que está viviendo esta persona. Las constelaciones, sobre todo, nos llevan como al origen de traumas, de dificultades, de dolores que vivimos y no sabemos
de dónde, ¿no? Muchas veces, siempre digo, ¿no? Como nosotros hacemos como un contrato, es como un contrato que hacemos con nuestra familia en gratitud por la vida que nos dieron. ¿Sí? Nosotros llegamos a una familia, como sea, nos guste o no nos guste, Claro. con sus abundancias y sus carencias. Y esa familia nos regaló la vida, la oportunidad y nos sostuvo hasta que pudimos caminar solitos, ¿no? Entonces, en gratitud, por amor, porque nadie nos pide que hagamos ese contrato, ¿sí? Es una decisión Como por legado. que después se vuelve inconsciente, Ok. pero es como decir, o sea, una familia, todas las familias tienen temas pendientes. Entonces nosotros, en gratitud, les decimos, yo los ayudo con este tema. ¿Sí? Yo los ayudo con el tema de la pareja, yo los ayudo con el tema de la abundancia, yo los ayudo con el tema de la enfermedad. Y así cada uno hemos hecho como un contrato que después se volvió inconsciente Ujú. y la vida nos va poniendo las oportunidades para que nosotros podamos cumplir con ese contrato. Entonces, en ese contrato, ayudamos a nuestro sistema familiar a resolver algo que quedó pendiente, a decir algo que no se pudo nombrar, a trascender un trauma, una experiencia dolorosa que en esa vida, ya sea de mi abuelo, de mi bisabuela, de mi tatarabuelo o de muchas generaciones atrás, también puede ser, Claro. pero que quedó como inconcluso, ¿no? Así como nosotras tenemos cosas inconclusas. Hay cosas que ya hemos resuelto y otras que todavía, tengo esto pendiente, ¿no? Entonces, las familias también, las familias también. Secretos que no se pudieron ni nombrar. Todo lo que no se puede nombrar es porque duele. No se recuerda o no se vuelve a nombrar porque duele mucho Ujú. volver a esa información o porque avergüenza, Claro. ¿no? ¿Y qué Entonces, significa que eso que no se nombró por muchos motivos, lo vas arrastrando? como te digo, yo siento que es un contrato que nosotros, de alguna forma, desde nuestra alma, desde nuestro ser, nos ofrecemos a ayudar a resolver, Ajá. ¿sí? En gratitud. Siempre digo, no es que nuestros ancestros, wow, nos tiran, toma, carga con esto mío. Cuando vemos en una constelación, los ancestros nunca están esperando que nosotros paguemos sus deudas. De acuerdo. Sí, es Ujú. que nosotros, por amor, en gratitud a la vida que recibimos, a pertenecer a esta familia, a esta oportunidad de existir, hacemos un servicio, ¿sí? Que es Increíble. ayudar Ujú. a mi abuelita a nombrar eso que no pudo nombrar. ¿No? Reconocer un dolor, a reconocer o poder nombrar algo que avergonzó. Ujú. Entonces, es un servicio, es un servicio. Lo que pasa es que muchas veces nos sentimos víctimas de nuestro sistema y no es así, no es así. También, claro, nosotros creemos que el legado que recibimos generalmente vamos a trabajar con el dolor o vamos a trabajar con ese nudo, con ese punto que nos complica, ¿no? Porque estamos viniendo a resolver algo o a trascenderlo o a sanarlo, Ujú. pero recibimos muchísimo más. A ver, nuestra inteligencia, nuestra belleza, la salud, la voluntad, características, nuestra conexión espiritual, recibimos mucho, A través pero de la familia, claro. claro, pero solo nos vamos a ver lo que duele o lo que nos complica, porque es lo que necesitamos trabajar y está bien, pero el legado es muchísimo más grande que el trauma, la enfermedad, la carencia, ¿sí? Recibimos muchas cosas buenas también. Entonces eso es bonito reconocerlo. Claro que sí. Paulina, cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Cómo así tú entraste en este mundo de constelación familiar? Bueno,
Yo te cuento como, ¿Cómo como entraste? entré, Sí. entré como entramos todos los que después nos volvemos terapeutas y es trabajando lo propio. Ya, ¿Sí? Yo llegué a las constelaciones con mi dolor, claro. con mi trauma, con mi experiencia familiar, con todo eso que había por resolver. Y bueno, y llegué a través de una terapeuta que estaba haciendo otro tipo de terapia y que me habló de las constelaciones y bueno, y fui a tomar una sesión para ver de qué se trataba. Yo siempre fui muy curiosa y entonces, y siempre estuve buscando estar mejor, Ujú. ¿no? Estar mejor y después eso me fue llevando a compartir. Mis primeras constelaciones personales fueron en Argentina. Tú eres argentina. Sí, y Sí. viví mucho tiempo en Patagonia, así que en Bariloche, en Patagonia, Argentina. Ahí hice algunas sesiones individuales y después, antes de venirme a vivir aquí al Valle Sagrado, tuve una sesión que me marcó muchísimo de constelaciones chamánicas, Ujú. que, bueno, fueron abrir un camino muy grande en mi vida que después, bueno, tuve la oportunidad de estudiar también con un maestro mexicano, Enrique García, que lo honro mucho y agradezco también. Y estudié, hice 2 formaciones en constelaciones con una mirada muy de este lado del planeta, que es diferente a las constelaciones, o sea, agrega, aumenta ingredientes que son muy de nosotros, muy de la tierra, muy de la conexión. De la energía. Claro, Paulina, ¿qué papel juega el sistema familiar en los problemas que hoy puedes experimentar? bien. Bueno, yo siempre digo que la conexión que nosotros tenemos con nuestro sistema familiar, que también está bueno decir lo que es el sistema, lo que es la familia, porque muchas veces creemos que nuestra familia es nuestro núcleo cercano Ujú. y en realidad todos los que estuvieron antes, Los ancestros. claro, son todos nuestra familia. Y Wow. entonces podemos pensar en, bueno, mi papá y mi mamá, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, mis 16 tatarabuelos, y generaciones hasta el origen, hasta el principio. Entonces, eso también nos trae una mirada como muy de humanidad, porque qué sé yo, quiénes fueron mis ancestros Claro. 20 generaciones atrás, a qué tiempo nos estamos yendo. Entonces hay algo que nos unifica como humanidad en estos traumas ancestrales o dolores o temas pendientes. Entonces, fíjate que por suerte ahora la ciencia también está, wow, trayendo tanta Tanto información, avance, la sí. neurociencia, tantas cosas que estamos pudiendo medir ahora y explicar científicamente, ¿no? Entonces en nuestro ADN está la información de todos esos que vivieron antes. Y tanto como te decía, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, los hemos recibido de nuestros ancestros y sus traumas, sus dolores, sus También lo heridas recibimos. también. Entonces, eh, el origen, muchas veces, el origen de lo que nos pasa tiene que ver con una herida ancestral que no pudo ser sanada, que no pudo ser vista, que no pudo ser nombrada. Entonces, yo no digo que sea la única forma. Hay, por suerte, infinitas terapias que nos están ayudando a evolucionar, Claro. pero a veces hemos visto desde la psicología, hemos trabajado en el cuerpo desde la somática, muchas cosas y nos falta una pata de la mesa, que es lo transgeneracional, que es la ancestralidad. Entonces, tal vez lo único que falta ver dentro de por ejemplo, de una sanación de un proceso de cáncer. Hemos hecho muchas terapias a través de la medicina también y nos falta ver que hubo un ancestro, una ancestra que tuvo una herida
espiritual, emocional, psicológica, que no pudo resolver. Y yo estoy acompañando a ese ancestro o ancestra a volver a mirar, a trascender, a poner otra mirada sobre esa experiencia. Entonces, ¿Y por eso pasas por el mismo tema que ella pasó en la Tierra? O sea, a veces no es lo mismo, pero son experiencias parecidas. ok, Una herida de abandono, una pérdida de un hijo, una separación de la pareja, una frustración muy grande. Entonces, a veces no son lo mismo, pero de pronto nos damos cuenta que es muy parecido. Entonces, la vida me fue presentando oportunidades que muchas veces se dan por la repetición, ¿no? Ay, busco resolver un tema y lo resuelve y estoy en tiempo mejor y vuelve a aparecer de otra forma. Entonces, eso nos está mostrando que hay algo más, que hay algo más, que hay algo que no fue resuelto. Y ahí podemos ir a ver y cuando abrimos la constelación podemos descubrir o reconocer esa experiencia que no pudo ser, o sea, que no pudo estar en paz, porque al final es que nuestros ancestros muchas veces no pudieron descansar en paz, ¿sí? Entonces, no es que yo soy la salvadora que vengo a resolver los temas de mis ancestros, yo vengo a resolver lo mío, ujú, con humildad, me está pasando esto, no sé qué hacer con esto, me duele, lo sufro, y eso me guía a reconocer la historia de mis ancestros y ver que eso que ellos vivieron está vivo en mí, está en mi ADN. Y ahora sabemos que el ADN se transforma, que cambia. Entonces, cuando yo puedo ayudar de alguna forma a resolver o a mirar esto, ya estoy generando otra información en mi ADN que va a llegar a mi descendencia. el solo hecho de reconocer, aceptar, reconocer, y ya estás sanando. El hecho de reconocer ya está, puede sanar, sí, puede ser. O sea, a veces hace falta algo más. Un trabajo. Sí, sí, Ujú, sí, también, o sea, nosotros en este lado de la Tierra incluimos mucho los rituales ujú. y la constelación tiene mucho de ritualidad. De hecho, Hellinger también es como que hay todo un origen chamánico, porque él descubre el vínculo de los zulúes en África con sus ancestros, que ellos tenían un cuarto en la casa para los ancestros, les dan su lugar, que es algo que nosotros en las constelaciones trabajamos mucho. Cada uno tiene su lugar y siempre que haya un excluido, esto nace de una exclusión, al que no le hablaron porque pensaba diferente, al que lo olvidaron porque migró, Claro. al que no, siempre nace de una exclusión o de un silencio, de algo que no pudo ser visto, ¿no? ¿Qué sintió ese ancestro que cruzó el El océano Atlántico. para una tierra Ujú. nueva y se sintió con mucho miedo, con mucha soledad, que le faltaron su familia, que la incertidumbre? O sea, todo eso está en nuestra historia y en nuestra ADN y a la vez cada territorio tiene sus temas pendientes. Hay como destinos individuales, destinos familiares, destinos territoriales, comunitarios. Claro. Entonces, eh, cada grupo, cada campo al que pertenecemos trae sus dones, sus abundancias y sus dolores. Paulina, ¿alguna vez has tenido algún caso que en realidad no tenía ninguna conexión? Porque hoy en día nosotros como latinos tenemos mucha conexión con la familia, pero existen muchos casos también de que no tienen esas raíces y no conocen ni siquiera a sus abuelos ni bisabuelos, no tienen ninguna información de ellos. Igual se puede sanar. Sí, sí, todos tenemos raíces, Ujú. Todos tenemos raíces. todos tenemos raíces, Claro. las conozcamos o no. Ok. Y hay
otras formas que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con el alma y tienen que ver con algo que está mucho más allá del conocimiento intelectual, que sabe, nuestro cuerpo sabe de dónde venimos. Yo he tenido casos, por ejemplo, yo constelé una vez a una señora que había sido abandonada en un basurero, Dios mío. siendo bebé. Entonces, esos padres biológicos que no pudieron sostener esa vida, o sea, ella nunca va a saber ¿Quiénes son sus quiénes padres? son sus padres, pero a través de las constelaciones y este campo que nos conecta y esta red de información cuántica que está en todos lados, al cual podemos acceder a través de las constelaciones, ella pudo conectar con esos padres biológicos que por miedo, por carencia, por juventud, no Claro. pudieron sostener su vida. Entonces, no hace falta, o sea, la única información que hace falta para que yo llegue a constelar es lo que a mí me pasa. Y el campo nos va a traer un montón de información que nos ayuda a ordenar, a reconocer, a comunicarnos de alguna forma con esos ancestros. Paulina, cuéntanos cómo es una sesión típica de constelación familiar. Bueno, esa es una pregunta importante. Hay muchas formas y cada vez, o sea, las constelaciones son un campo que está creciendo y que va variando muy rápidamente, ¿no? Así como está evolucionando este campo, ¿no? Cada vez hay más consteladores, cada uno viene con lo propio. Por eso te decía, nosotros acá en Sudamérica estamos muy conectados con el chamanismo, ¿no? Entonces, cada constelador tiene su forma, ¿sí? Hay constelaciones grupales y hay constelaciones individuales. El otro día hicimos una grupal, ¿verdad? El otro día hicimos una grupal. Sí. Entonces te diría, a ver, hay una conexión, hay una apertura del campo que la hace el constelador. Puede haber una explicación, una visualización de nuestro sistema familiar o de nuestras raíces, diferentes formas de como de conectarnos, de sincronizarnos, ¿no? Con el trabajo que vamos a hacer. Y después bueno, esto cada constelador lo hace a su manera, pero esto es como genérico, ¿no? Después hay personas que vienen a trabajar su tema, entonces cuentan de qué se trata y se eligen diferentes representantes de elementos que el constelador considera que es necesario mirar para poder resolver eso. Entonces, es muy importante que cada constelador tiene una mirada diferente. Entonces, uno puede elegir ciertos elementos que permiten un movimiento, que permiten resolver, ver esa historia, ese ancestro, pero cada uno lo hace diferente. Cuando entran los representantes, que son, siempre digo, es una sanación comunitaria, nos estamos sanando juntos. El solo hecho de estar viendo una constelación y comprendiendo ya está trayendo algo nuevo a nuestra vida. Sí. El que pasa y representa a la abuelita de la persona que está constelando, al dolor, al conflicto, a la enfermedad, ya está recibiendo otra información porque además está con todo su cuerpo dentro del campo, sintiendo lo que sintió La abuela. la abuela. Sí. Entonces, después de esto, se usa la palabra, ¿sí? A través de la palabra se da el movimiento, que también es energía, ¿no? Entonces, a través de la palabra le puedo hablar a mi abuela, le puedo decir que ahora veo su dolor y ese ancestro, ancestra, recibe desde el campo, desde la energía, desde el espíritu, eso que su nieta con humildad le está diciendo. Entonces, esto que me decía, si en el reconocimiento hay sanación, sí. Cuando yo reconozco que este dolor que estoy sintiendo, esta herida de abandono o esta soledad que estoy sintiendo, puede tener que ver con que cuando mi abuela era pequeñita murió su mamá Claro. y sintió esa misma soledad.
Entonces, bueno, ahí la constelación se vuelve a mover, los representantes se siguen moviendo hasta que llegamos a un punto o de quietud o de una imagen que ya es una sanación, un abrazo, una integración, una honra, ¿sí? Y eso es como, ya es suficiente. Entonces, bueno, no sabemos, yo siempre digo, la constelación empieza mucho antes de constelar. Cuando yo empiezo a pensar, ¿qué voy a constelar? Y empiezo a evaluar los temas y cuál es mi prioridad. Y la constelación es un movimiento que lanzamos Que fluye. en el tiempo y el espacio. O sea, mis bisnietos van a recibir como secuelas de esta constelación que yo hice. Por eso también es algo de mucha responsabilidad. A veces se toma un poco a la ligera y es como, no, vengo a trabajar algo muy profundo que puede tener consecuencias Que estás cambiando el ADN, ¿no? a mucho Sí, tiempo. Sí, la historia. historia. Paulina, yo cuando tuvimos la constelación grupal, que vimos 4 casos diferentes, cada caso con su historia, me encantó con la dulzura, con la empatía que trabajaste y cómo algo que de repente para esa persona era sumamente complejo y era el drama, ¿cómo resolviste todo? O sea, vi como una resolución muy amorosa en todos los casos y eso definitivamente me imagino que es la mano o la visión del constelador, Bueno, es el campo ¿ya? de las constelaciones, es la sabiduría de las Sí. constelaciones. Yo creo que a la vez el constelador participa de todo este movimiento, como te decía, con su mirada, con su energía. O sea, poder ser cada vez más sutil, más amoroso, más responsable. Es un trabajo personal. Llegar a ser constelador es un trabajo personal, profundo, que más allá de que te puedas leer 20.000 libros, o sea, es un estado espiritual eh, de conciencia en el que vamos evolucionando. Yo no soy la misma consteladora que hace 10 años No, o claro. 7 años. Entonces, estar buscando cómo puedo ser cada vez más sutil, más responsable, más ética, Empática. empática. O sea, ese es un trabajo que nos toca hacer a cada uno. Y más allá de que seamos consteladores o no, ¿no? Yo quiero ser cada vez más precisa con la palabra, más Humana. cuidadosa, más... Sí, sí. Es un trabajo que nos toca. Yo creo a todos, pero con más razón cuando estamos al servicio de las constelaciones, porque Podemos es una energía muy grande la que se mueve. resolver. Y dentro de esa pregunta, también podrías decirnos si en tu práctica has visto muchos temas recurrentes. Bueno, yo digo que los temas son los humanos. A todos nos pasa lo mismo, cada uno en diferentes temas. Ujú. O sea, las enfermedades, los temas de pareja, los bloqueos en el trabajo, los miedos a ciertos pasos, a ciertas Ujú. trascendencias, ¿Fobias? las pérdidas, Ya. las fobias. Ujú. Claro, claro, todo eso que está como estancado, paralizado, bloqueado, se puede mirar y mover y trascender. ¿Sí? A veces tenemos la suerte de que es como encontramos el punto, ¿no? Esto que tú decías, bueno, pudiste resolver, bueno, así se dio, ¿no? Qué suerte. Yo soy media quisquillosa y le busco la vuelta y quiero resolver, ¿no? O sea, dentro del respeto hacia lo que esa persona puede ver hoy, porque a veces es intenso. Entonces, a veces es una constelación, a veces son varias, a veces es un proceso. Hay personas que deciden constelar una vez por mes o cada tanto tiempo o lo acompañan. Hay muchos psicólogos que
que cuando ven que su terapia se bloquea, hay algo más que necesita un movimiento energético, y entonces me los mandan para hacer ese movimiento y después siguen con su terapia. Podemos soportar a muchas terapias diferentes. Entonces, los temas son los que nos atraviesan a todos. Claro, humanos. Total, Sí. total. La fluidez de la vida, ¿no? Por sobre todo estamos al servicio de la vida. Entonces, todo lo que limita, la idea es que podamos estar lo más vivas posibles. Esa es la idea. Muchos estamos viviendo, pero no nos hemos sentido vivos durante mucho tiempo. Entonces, eso que está limitando la vida se puede trabajar, sea lo que sea una enfermedad, sea un bloqueo en lo económico, sea una separación, que me quedé en una depresión y no puedo salir de ahí. Entonces, todo eso se Y puede los miedos mover. también, Claro, los miedos. claro. No, porque muchas veces hay temores que no ni siquiera entiendes por qué tienes el temor. O sea, son las famosas fobias. Sí, Miedo a las arañas o claustrofobia. a salir a la calle, Salir a la calle, a claro. quedarme encerrada o a salir a Claro, la calle. sí. O sea, sí, se puede trabajar. Todo lo que nos atraviesa se puede trabajar. Hay que encontrar la forma, porque a la vez hay un montón de cosas que respetar y que cuidar. ¿Mm? Y después, ¿qué tipo de gente llega a mí? O sea, Bueno, estoy muy, muy, muy agradecida porque llega mucha diversidad de personas. Tengo la suerte de poder viajar bastante, entonces a través de las constelaciones, ¿no? Me van invitando a lugares y cada vez voy a más lugares y puedo ver como lo que tiene en común la gente de ese lugar, ujú. la historia que pasó en ese lugar. No es lo mismo un lugar donde se vivió un terremoto o donde hace 60 años y esos abuelos perdieron la casa, O la guerra o la en guerra, Europa, o una enfermedad. claro. Entonces, es muy hermoso poder acceder a la historia de los territorios y de esa gente y las consecuencias y poder tomar conciencia de cómo afectan esas historias de un lugar en especial sobre la descendencia y la gente que vive ahí. Entonces, trabajo acá en Perú, me siento muy honrada de trabajar con mucha gente de acá, de de todos los niveles o las capacidades económicas. Me gusta mucho trabajar con comunidades, eso, porque también hay como destinos colectivos y es un acceso a, bueno, algo que yo honro mucho, ¿no? Que es esta conexión con la tierra y de la gente con su historia y con sus territorios. Ay, hermoso. Después trabajo Ya. online, Trabajas online. entonces trabajo con Pero, gente que está en diferentes lugares del mundo y voy aprendiendo a través a través de esto. uy, me tienes que dejar acá Trabajo, tu información. claro, también Sí. podemos hacer constelaciones organizacionales, de empresas, constelo escuelas, eh, proyectos, muchas cosas se pueden constelar. Y hay gente, o sea, agradezco poder llegar a gente de muchos lugares que me enseñan mucho y me permiten ver realidades que no conozco. Y yo estoy feliz de que parte de estos días maravillosos que hemos tenido acá en el Valle Sagrado, un día de foco fue constelaciones familiares y gracias a eso te conocí a ti y a veces uno como por ignorancia, a veces no sabes de qué se trata y a veces tienes un poco como que, no temor, pero Resistencia. un poco de resistencia y cuando lo ves es un proceso tan bonito. Ujú. Un proceso bonito, o sea, es nada para temer, no, sino que Claro, ujú. o sea, todos tenemos resistencias ¿Cómo trabajas con y la resistencia? claro, es que tiene que ver soltando, Soltando. soltando, o sea, permitiendo
que cada uno llegue a la constelación en el momento que le toca, sin Perfecto. forzar nada. Entonces, lo que estamos yendo a ver es algo que dolió. Entonces, es lógico que uno tenga resistencia, Ujú. pero también llega un punto en el cual voy y ¿no? me choco siempre con el mismo conflicto. Llega un momento en que ya tengo la valentía para decir, quiero mirar esto porque no lo quiero más en mi vida, porque quiero cambiar, porque quiero trascender. Entonces, generalmente las resistencias aparecen cuando uno todavía no está listo o bueno, es parte del Es parte del proceso, proceso. es parte del Exacto. proceso. Paulina, ¿qué consejo le darías a alguien que siente que está atrapado en patrones familiares o limitaciones? Ujú. Mira, yo creo que lo principal es darse cuenta, autoobservarse. Yo creo que gran parte del trabajo que he hecho en mi vida tiene que ver con la autoobservación. Y eso es algo que todos tenemos de disponibilidad, ¿no? Sí. Entonces, em, un patrón es algo que se repite y que nos mantiene ahí como estancados y que volvemos a la misma situación. Entonces, reconocer primero cuáles son los patrones que tengo es el primer paso. Entonces, autoobservarnos es, me doy cuenta que cada vez que me tocan cierto tema, yo salto, reacciono, o me pongo muy triste, o me encierro, o ataco. Podemos tomar muchas actitudes. Claro. Entonces, mira, cuando me dijeron tal y tal cosa, yo reaccioné así. Ya, bueno, lo puedo ver como un hecho aislado, pero después me doy cuenta que en otro ámbito me dijeron algo parecido, que a mí me tocó una herida y reaccioné igual. Entonces, primero, observar. Eso es lo que me va a permitir llegar al tema. Cuando me siento al lado de un constelador, se abre el campo, es como, bueno, eh, tengo este tema, tengo este, pero esto no lo quiero más en mi vida. Es algo que vengo repitiendo y me duele y me limita y me complica. Entonces, primero observarlo, ver cuáles son los patrones que yo estoy repitiendo. Después puedo analizar, pero ¿cómo fue esto en mi familia? O sea, ¿qué actitud tomó mi mamá cuando le hablaban de cierto tema? ¿Qué actitud tomó mi abuela, mi abuelo? ¿Cómo se dio esto en lo familiar? Ujú. Muchas veces desde la mente no es suficiente. Entonces la constelación nos abre, ¿no? Es como, porque yo no sabía que tenía una tatarabuela que le pasó tal y tal cosa. Entonces eso nos permite destrabarlo, nos permite salir. Yo creo que ese es el gran poder de las constelaciones, es el movimiento. Nosotros llamamos a esa sesión, hacemos un movimiento. No sabemos hacia dónde va a evolucionar, pero hacemos nuestra parte. Mover eso Está estancado. que no se nombró, que Ya, no nos permitió avanzar. ya. Y después se lo entregamos a la vida. Y ya está. Ahí Ujú, ya, sí. sí. Ahí continúa trabajando. Ujú. ¿Nos puedes contar algún caso específico que hayas visto realmente una gran mejora, un alivio, una transformación? Sí, sí. O sea, yo he visto cambios muy grandes y me parece que hay muchos cambios que cada uno los va sintiendo, ¿no? Y los va reconociendo. Pero algo que, bueno, nuestra mente muchas veces nos pide son como pruebas. Entonces me parece que los casos de enfermedades son, bueno, algo que nos demuestra eso. Y yo he visto personas, no con una constelación, porque es un trabajo de compromiso mucho más grande, ¿no? Con varias constelaciones en las Claro. cuales se fueron como tirando del hilo, ¿no? Yo digo, vamos tirando del hilo y van apareciendo los nudos que están ahí trabando. Entonces, yo he visto una hermana, una mujer que vengo acompañando hace tiempo, revertir 4 enfermedades autoinmunes. Wow. Eso para mí es algo muy, muy grande, ¿no? Porque es como los médicos no se explican qué pasó. Y bueno, ¿y qué vamos a decir? Es la constelación, es el trabajo personal que ella hizo a través de las constelaciones.
el compromiso de no rendirse y decir, lo vuelvo a mirar y lo trabajo y descubrí que mi mamá esto, mi abuelo lo otro y así. Entonces, eso para mí fue, o sea, yo digo, en cuanto a salud, para mí es una de las experiencias más impresionantes, ¿no? Más llamativas, más, no sé, que yo más honro, que yo más valoro, ¿no? Porque cuando ya llegamos a ese punto de la enfermedad y algo tan fuerte, ¿no? Ya sabemos que cargar una enfermedad autoinmune es algo Muy muy, fuerte, muy claro. fuerte. Entonces, poder revertir 4 en una persona, para mí fue como, wow, Impresionante. wow. Y es, y tiene que ver con la decisión de cortarla Son las ganas de vivir. con las ganas de vivir. Qué bello. Son las ganas de Qué vivir. linda tu respuesta, Y a la Paulina. vez, quiero vivir, pero quiero vivir bien. Bien, Quiero claro. vivir disfrutando la vida. Y creo que eso es lo que más he visto en general. O sea, ¿qué me permiten las constelaciones? Tomar la vida, reconectarme. O sea, sí, todos estamos vivos, pero no quiere decir que sea una vida de la cual me puedo sentir orgullosa o estoy satisfecha. Puedo estar viva, pero sentirme muy mal. Entonces, ir recuperando, es como ir ganando territorio en la alegría, en el bienestar, en el autoconocimiento, en la Sí. satisfacción. Eso es para mí. Qué bonito, porque ese es nuestro propósito, estar acá también, ¿no? Ujú. Estar en esta vida. Sí, estuvimos muy confundidos y hemos olvidado muchas cosas. Entonces, hemos creído que teníamos que cumplir o llegar a ciertos parámetros de ciertas cosas para que la vida tenga sentido. Y en realidad, muchas veces en esa búsqueda, ¿no? De evolución material o de satisfacción o de nos hemos hecho mucho daño, nos hemos perdido, hemos hecho mucho daño en el camino también, inconscientemente, ¿no? O conscientemente muchas veces también. Entonces, saber que solo tenemos la misión de vivir y sostener la vida. Entonces, Eh, eso, lo que hagamos hoy también va a tener una repercusión hacia adelante, ¿sí? Si yo pude sostener la vida, primero la mía, y si después pude dar vida y sostener la vida de otros o acompañar a otros a que estén más conectados con la vida, bueno, es un gozo, ¿no? Es un placer poder Sí, qué decir, satisfacción tan grande. estoy en mi propósito, pero realmente todo eso que creemos que tenemos que hacer, muchas veces no es real. Lo único que tenemos que hacer o que podemos elegir hacer es vivir y disfrutar cada vez más, estar más conectados. Qué lindas palabras, Paulina, hermoso. Muchísimas gracias por este momento.